continuación te presento el asombroso caso de Harold Chipman, un hombre que trabajaba en Inglaterra como médico desde el año de 1970 y mató a más de 200 de sus pacientes antes de su arresto en el año de 1998. Harold Frederick Chipman nació en Nottingham, en Inglaterra, el 14 de enero de 1946, en el seno de una familia de clase trabajadora. Su padre era un camionero y su madre se llamaba Vera. Fred, como lo llamaban, era un niño inteligente, pero su vida cambiaría cuando tenía 17 años, ya que su madre murió de cáncer de pulmón a la edad de 43 años. En las últimas etapas de la enfermedad de su madre, ella recibió morfina administrada en casa por un médico para aliviar el dolor. Siendo un adolescente, se puede describir a Harold como una persona ambiciosa e inteligente. En 1965 ingresó a la Universidad de Leeds para estudiar medicina. Cuando Harold tenía 19 años, conoció a su futura esposa Primrose y se casaron en noviembre de 1966 y tuvieron 4 hijos. Chipman se graduó como médico en 1970 y comenzó a trabajar. Unos años después, en 1974, tomó su primer puesto como médico general, pero comenzó a sufrir desvanecimientos. Fue en ese tiempo que sus colegas descubrieron que Chipman era adicto a la petidina, una droga parecida a la morfina. Fue declarado culpable de falsificar recetas para su propio uso. Recibió una fuerte multa y fue despedido de su trabajo. También asistió a una clínica de rehabilitación en la ciudad de York. La única explicación que este doctor daba acerca de su adicción a las drogas fue que quedó fascinado con ellas cuando estaba en la universidad. A pesar de que su carrera había sido dañada por este antecedente, continuó trabajando, pero esta vez en un centro médico en Hyde, Manchester. Sus nuevos colegas lo respetaban, aunque sentían que era arrogante y que adoptaba una actitud superior con sus pacientes. Trabajó en ese centro durante varios años. Con el paso del tiempo, la funeraria local notó que los pacientes del Dr. Chipman parecían morir a un ritmo inusualmente alto y exhibían poses similares en la muerte. La mayoría estaban completamente vestidos y generalmente sentados o recostados en un sofá. Estaban muy preocupados por esa situación, así que se acercaron con el Dr. Chipman para preguntar qué estaba sucediendo, y él aseguró que no había nada de qué preocuparse. Más tarde, otro colega médico también encontró inquietante todo lo ocurrido con los pacientes del doctor que habían muerto y alertó a la oficina forense local, quien luego contactó a la policía. En la investigación policíaca no se pudo encontrar pruebas suficientes para presentar cargos en contra del doctor. Los investigadores no lograron ponerse en contacto con el Consejo Médico General, ni verificar los antecedentes penales de Chipman. Este doctor desempeñaba bien su papel de un médico de familia, por lo que fue muy difícil establecer exactamente cuándo comenzó a matar a sus pacientes, o incluso cuántos murieron en sus manos. Pero esto cambiaría cuando Kathleen Grundy, una viuda adinerada de 81 años, fue encontrada muerta en su casa el 24 de junio de 1998, luego de una visita anterior hecha por el Dr. Chipman. El doctor visitó a esa mujer para llevar a cabo supuestamente un análisis de sangre de rutina, pero en lugar de extraer sangre, le administró una dosis letal de diamorfina, que es una sustancia elaborada a partir de la morfina. Amigos preocupados la encontraron muerta más tarde esa mañana. Estaba completamente vestida en el sofá. Se llamó al Dr. Chipman y certificó que ella había muerto de vejez. El doctor le informó a la hija de la viuda que no se requería una autopsia. La hija de la viuda era abogada y siempre se había ocupado de los asuntos de su madre, y se sorprendió al descubrir en el testamento que la mayor parte de los bienes de su madre se los había dejado al Dr. Chipman. Estaba convencida de que el documento era una falsificación y que el doctor había asesinado a su madre forjando la voluntad de su madre para obtener beneficios económicos. Ella reportó esas anomalías a la policía local. Entonces el cuerpo de la viuda fue exhumado y una autopsia reveló que había muerto de una sobredosis de diamorfina.
administrada aproximadamente 3 horas antes de su muerte, precisamente dentro del lapso de tiempo en el que el Dr. Chipman la había visitado. La policía allanó la casa del doctor y encontraron registros médicos, una colección de joyas y una antigua máquina de escribir, la cual resultaría ser la misma en la que se había escrito el falso testamento de la viuda. La policía inmediatamente comenzó a analizar los registros médicos incautados e iniciaron la investigación de las personas que habían muerto siendo pacientes del Dr. Chipman, sobre todo en el caso de víctimas que no habían sido incineradas o que murieron después de una visita a domicilio hecha por ese doctor. Así la policía creó una lista de 15 casos de muertes sospechosas para investigar. Descubrieron que el doctor había administrado dosis de diamorfina. Después firmaba los certificados de defunción de sus pacientes y también falsificaba los registros médicos para indicar que habían estado en mal estado de salud y así corroborar la causa de la muerte. La policía, al registrar la computadora del doctor, determinó exactamente qué registros médicos habían sido alterados. Luego de una ardua investigación que incluyó numerosas exhumaciones y autopsias, la policía el 7 de septiembre de 1998 acusó a Chipman de 15 asesinatos de mujeres por inyecciones letales, así como un cargo de falsificación. El juicio de este doctor comenzó el 5 de octubre de 1999. El primer testigo en el juicio fue la hija de la viuda. Luego se presentó la evidencia de que varios pacientes habían muerto debido a una toxicidad provocada por la sustancia que les inyectaba. Posteriormente, el análisis de huellas digitales del testamento falsificado mostró que la viuda nunca había manejado el testamento, y un experto en escritura a mano dijo que la supuesta firma en ese testamento era una falsificación. Adicionalmente, un analista informático de la policía testificó cómo Chipman había alterado sus registros informáticos para crear síntomas que sus pacientes muertos nunca tuvieron, en la mayoría de los casos a las pocas horas de su muerte. La fiscalía afirmó que Chipman había matado a los 15 pacientes porque le gustaba ejercer el control sobre la vida y la muerte, y desestimó cualquier afirmación de que había estado actuando por compasión, ya que ninguna de sus víctimas sufría una enfermedad terminal. El 31 de enero del año 2000, el jurado encontró a este doctor culpable de 15 cargos de asesinato y un cargo de falsificación. Posteriormente, fue sentenciado a cadena perpetua con la recomendación de que nunca sea puesto en libertad. El 11 de febrero del año 2000, solo 10 días después de su condena, el Consejo Médico General eliminó formalmente a Chipman de su registro. Chipman siempre negó constantemente su culpa, incluso después de todas las pruebas incriminatorias en su contra. Nunca hizo declaraciones públicas sobre sus acciones. Su esposa mantuvo firmemente la inocencia de su esposo, incluso después de su condena. El Dr. Chipman murió el 13 de enero del año 2004, un día antes de cumplir 58 años. Murió después de ahorcarse en su celda en la prisión de Wakefield. Después de su muerte, algunas de las familias de las víctimas dijeron que se sintieron engañados, ya que su suicidio significaba que nunca tendrían la satisfacción de la confesión de Chipman, ni respuesta sobre por qué cometió sus crímenes. Todo este terrible caso estremeció a la comunidad médica, así que se llevaron a cabo más investigaciones para profundizar e intentar saber con más exactitud cuál era el número total de las víctimas de ese doctor. Un profesor de la Universidad de Leicester descubrió que las tasas de mortalidad entre los pacientes de edad avanzada eran significativamente más altas, estimando que pudo haber sido responsable de la muerte de al menos 236 pacientes durante un periodo de 24 años. Otra investigación hecha por una comisión presidida por la juez del Tribunal Superior Janet Smith examinó los registros de 500 pacientes que murieron mientras estaban bajo el cuidado del Dr. Chipman y se concluyó que era probable que hubiera asesinado al menos a 218 de sus pacientes. Un número bastante cercano a la investigación hecha anteriormente.
Además, también se dijo que Chitman obtuvo entre los años de 1992 y 1998 suficiente diamorfina para matar al menos a 720 personas. No se sabe quién fue la primera víctima de ese doctor. Se llevó ese secreto a la tumba, pero se especula que quizás fue pocos meses después de haber obtenido su licencia para practicar medicina. Al final, Harold Chitman es uno de los peores asesinos de la historia, y aunque no se sabe cuál fue su motivación real para quitarle la vida a muchos pacientes, se cree que disfrutaba viendo el proceso de morir y disfrutó del sentimiento de control sobre la vida y la muerte. A principios del año 2009, las familias de las víctimas de Chitman seguían buscando compensación por la pérdida de sus familiares. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. También agradecería si compartieras este video.